¿Qué te sorprendió esta medida? ¿La relacionas con... Hay una hipótesis de contraataque a los gobernadores, esto los tomó de sorpresa, pero también es cierto que estaba siempre en la hoja de ruta de La Libertad Avanza ir retirando subsidios. ¿Cómo lo lees vos? No, yo lo leo como, digamos, como una respuesta a lo que fue que no salió la ley ómnibus, ¿no? Me parece que así lo viven los gobernadores y aparte me parece que se asocia a algo que el ministro de Economía, ¿no? Luis Caputo, vino diciendo. Dije, bueno, tranquilidad, acá no cambió, lo que pasa es que el ajuste va a ser más fuerte. Bueno, me parece que la primera señal de que el ajuste va a ser, te diría, descarnado en un sentido muy, muy duro, si no es que tenían los ingresos, que por lo menos del capítulo fiscal u otro tipo de ingresos, bueno, ahora se está poniendo sobre la mesa. Y me parece que cuando Caputo dice, bueno, nada va a cambiar y porque nada lo cambia, uno le preguntaría, bueno, che, ministro, si nada lo cambia, ¿para qué querías la ley ómnibus, digamos, ¿no? O sea, evidentemente la ley ómnibus la necesitaba y necesitaba el capítulo fiscal por el tema de las retenciones, por el tema del impuesto a las ganancias, que ahora no lo tiene y que por lo tanto lo que hace es ajusta, cerró el grifo. Como decía Pablo recién, me parece... No hay transferencias extraordinarias, no hay, en este caso, está la eliminación de los subsidios para el transporte y creo que es como la primera señal de lo que es un ajuste que se viene porque, claro, los gastos, los recursos no dan y el apriete del gasto puede llegar a ser muy doloroso. Dayana. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Me parece que está buena también la señal del gobierno. Nosotros en campaña habíamos dicho que la propuesta de Milei no nos gustaba porque iba por soluciones mágicas, ¿no? Que decía vamos a dolarizar y con eso es el fin de nuestros problemas y nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Creemos que los problemas deben resolverse de fondo y de fondo es atacar el déficit fiscal. Así que primero celebro que el norte es el indicado. A ver, cuando tenés que hacer un ajuste o una corrección del déficit de 5 puntos del PBI, no es agradable, no es fácil, a todos nos gustaría que fuera de otra manera, a mí me gustaría también que, no sé, no tuviéramos insaurraldes de la vida, con casos en yates, me gustaría también que no hubiéramos tenido un ministro de Economía que haya financiado su campaña presidencial a costa de los argentinos y del populismo tributario, pero esta es la Argentina que tenemos. Tenemos una Argentina que estaba al borde de la hiperinflación, que dejó un gobierno 210% de inflación, 40% de pobreza, 6 de cada 10 chicos pobres. Entonces, esa es la Argentina que tenemos. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, todos hay que poner un poquito. Entonces, el gobierno mandó una propuesta que no era ideal, para nosotros tampoco era excelente. Ahí te refieres a la ley ómnibus. A la ley ómnibus, donde decía, bueno, tengo un poquito de suba de ingresos y un poquito de gasto también. Bueno, ahora tengo que ir solo por reducción de gasto. Entonces, bueno, va a ser un poco más doloroso. Ahora, si todos empiezan después bueno, pará, y de paso el FGS, también déjame que me saldes mis cajas provinciales jubilatorias. Bueno, todos empezaron ahí a meter mano o coparticipame el impuesto país, cosas que no están bien. Entonces, también se tensionó la cosa. Bueno, pero igual, sí. déjame decirte algo de los boletos. Fundamentalmente, esto tiene que ver con los centros urbanos, que repasábamos, Córdoba, Rosario, Paraná. En varios, y por eso te puse primero el ejemplo de Córdoba, el transporte urbano lo maneja la intendente, no la provincia. Entonces, la primera ventanilla que va a tener la gente cuando le aumente el boleto es el intendente. ¿Y el intendente tiene la capacidad económica? Me pregunto, porque no conozco, tal vez Daniel o Dayana me ayudan. ¿Un intendente puede tener un volumen de dinero para evitar que un boleto se te dispare de 440 mil? A mí me parece que no. ¿No es función del intendente? No, sí, no. El transporte urbano en Córdoba sí, y en otras ciudades dependen del intendente y no del gobernador. O sea, pensemos que tenemos un país federal. Córdoba, Córdoba, te pongo un ejemplo claro. Hoy el boleto sale 3.40. Con los subsidios iría a 4.40 el aumento, vuelvo a decir, no es, alguien me decir, por ahí me cuesta todos los días, pero no es el superaumento. Ahora, de 440 mil, ¿cuánta plata es en un volumen para un intendente? Es un montón de plata. Ahora, estoy hablando de una provincia, de una ciudad pujante como es Córdoba, no me quiero imaginar otra. Dicen, el gobierno nacional tiene que bancar esto o ayudarnos a que sea una escalerita. Entonces me parece lo que vos decís, hay que hacer un esfuerzo fiscal, pero hay lugares donde no van a poder sostener esto. Bueno, todos también se van a tener que volver creativos en ver la reducción de los gastos, ¿no? Porque
a veces también las legislaturas provinciales, porque ahora que soy diputada, todos te dicen, no, porque tenés miles y miles de asesores. No, en Nación no hay miles y miles de asesores. Pasa que se confunden con lo que pasa en legislaturas provinciales, por ejemplo. Entonces, todos también van a tener que empezar a ser un poquito más ordenados y a no hacer populismo, ¿no? Porque el populismo tributario no vino solo del oficialismo en aquel momento, por ejemplo, cuando sacaron el impuesto a las ganancias, porque en muchas provincias también votaron a favor. Entonces, también hay que ser responsables y hacerse cargo, como decía la remera de Marcos Peña, hacerse cargo de las decisiones, porque no es simpático siempre ser el responsable, el que hace las cosas bien. Al PRO le salió caro, o a Juntos por el Cambio le salió caro en las elecciones del año pasado, pero bueno, hay que ser un poco más responsables. Pero miren ustedes, vamos a escuchar la voz de los intendentes. Este intendente que les voy a presentar es recontra pro y recontra próximo, uno diría, a las ideas del cambio. Sin embargo, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, no puede seguir existiendo una diferencia entre AMBA y el interior, junto a los intendentes de Rosario, Córdoba, Formosa, Río Cuarto, Santa Fe, Resistencia, Salta Paraná, San Salvador de Jujuy, San Nicolás y Pergamino. Expresamos nuestra preocupación ante el comunicado del Ministerio de Economía que plantea eliminar el fondo compensador al transporte. Bueno, déjame... Como intendentes tenemos que defender el transporte en nuestras funciones, regiones y fundamentalmente a todos los vecinos que se mueven en él. Siempre estamos dispuestos a conversar con el secretario de Transporte, coincidimos en buscar un esquema del subsidio que no sea directo, pero hay que estudiarlo bien para establecer quiénes van a recibirlo y de qué forma. Esto se refiere al subsidio directo. Gobierno incomoda transversalmente. Por eso, por eso fíjate, hoy ¿qué pasó? Vos contabas Guillermo Montenegro, un ex ministro de Macri en su momento en la ciudad, hombre del PRO que ganó y revalidó en Mar del Plata, con lo cual es una figura del PRO, por lo menos a nivel provincial. ¿Quién lo llamó hoy a Montenegro? El ministro de Transporte de Kicillof, que es un masista, Jorge Donofrio. Los dos hablando, y obviamente con lógica, el intendente diciendo yo no puedo sostener esto, que es lo que te decía antes de los intendentes. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Milei? Hace que Montenegro termine conversando con un ministro de Kicillof. Estas son las cosas que me parece a mí que necesitan diálogo, más allá de necesidad de ajustar, de llegar al ajuste fiscal, de modificar los gastos. Terminan llevando a Montenegro a hablar con un ministro de Kicillof. Bueno, qué sé yo, eso sería un efecto lateral secundario menor con respecto a si tu norte es bajar el déficit a como dé lugar y no hay lugar a la negociación, el gobierno está apuntando a esto. Bueno, vamos fuerte, incluso hay que pagar costos. Incluso estamos dispuestos, diría el gobierno, a incomodar a socios estratégicos nuestros. Guillermo Montenegro. Bueno, me parece que sí. Lo que pasa es que si vas a bajar 5 puntos del PBI, el déficit, lograr un ajuste de esas características sin una mejora de los ingresos va a ser muy difícil. Y hasta ahora lo que ha tenido el gobierno en estos 50 días ha sido un enorme proceso de liberación de precios por un lado, ¿no? O sea, todos los precios se adecuaron, las empresas aumentaron los precios todo lo que pudieron, y por el otro lado licuación, ¿no? O sea, licuación de pesos, que con la inflación la licuación es a los jubilados, a los salarios y también a los depósitos antes a plazo fijo, digamos, ¿no? Con una tasa de interés muy negativa. Entonces lo que tenés es hoy un nuevo nivel de precios en el cual hay que ver qué pasa con las cantidades, ¿no? O sea, una de las preguntas que no tiene respuesta hoy es ¿cuánta recesión necesitarías para frenar la inflación? ¿Y cuánto tiempo está la sociedad preparada? ¿Durante cuánto tiempo estás irradiado por recesión? Exacto. Te endoso la pregunta. No, bueno, por eso a nosotros nos resulta muy doloroso que no haya salido la ley, porque creemos que esa ley nos dejaba mejor a todos los argentinos y dejaba mejor también la situación del ajuste y la situación de la reactivación de la Argentina, porque lo otro que necesitas es que Argentina se ponga en marcha lo antes posible para que haya más empleo, para que haya más inversiones, para que haya más exportaciones, para que haya más ingresos, básicamente. Entonces, esta ley tenía muchas de esas cosas. Vino un bodoque por ahí que era más de lo necesario. Pero después, entre todo eso que había, era normalización de la Argentina después de años y años y décadas, diría, de kirchnerismo, de ideas equivocadas, económicas, que se plasmaron en regulaciones que eran anti todo, cepos al trabajo en blanco, cepos de todo tipo a las exportaciones, a las importaciones. Y bueno, había que sacar esa maraña y por ahí no la podés hacer con tanto tiempo. Bueno, dar marcha atrás con la ley,
es malo porque muchas de esas cosas que iban a poner a la Argentina en marcha, como por ejemplo también los proyectos de inversión y demás, eso no está. Tampoco está la fórmula jubilatoria para los jubilados que no tengan que depender de la discrecionalidad del gobierno de turno. Pero pará, eso es lo que no va a estar y que hubiera estado si la ley... Hay que ver después si te acompañaron y si la votaban. Pero está bien, es contrafáctico, ya no está. ¿Cuál es la idea? ¿Qué va a pasar con eso que no se pudo tratar? ¿Qué les comunican? Ustedes son... No hay una coalición con La Libertad Avanza, pero están próximos ideológicamente. ¿Ya les comunicaron algo que van a hacer con estos temas sensibles, la fórmula jubilatoria? Nosotros estamos próximos al cambio, próximos a la transformación que necesitan los argentinos para salir de años de decadencia. Eso lo primero que hay que dejar en claro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer como bloque, que a propósito acabo de ver a Tarico haciendo de Ritondo, un crack, mi jefe de bloque, que fue el que llevó a todos ordenaditos, o sea, los únicos que votaron como corresponde fue él, ¿no? Porque después hay muchos que son geniales, pero llevaron bloques bastante desordenados. Más allá de eso, lo que quiero decir es que el PRO está en sintonía porque pensamos, o sea, somos un bloque de gente que piensa razonablemente lo mismo, que quiere el cambio y que vamos a trabajar en equipo y que tenemos mucha materia prima, digamos. En el bloque, en el PRO, tenemos exgobernadores, vicejefes de gobierno, tenemos exministros, o sea, tenemos toda gente muy, muy capa, con mucha experiencia e idoneidad. Entonces, toda esa idoneidad y esa experiencia la vamos a poner en cómo hacemos los proyectos para compensar esto que no salió. Ahora, yo quiero pensar un poco, decíamos antes, el tema de que hoy el gobierno sabe, el presidente sabe que tiene el apoyo popular mayoritariamente, y es cierto que el 10 de diciembre lo votó la mayor parte de la Argentina. Ahora, Daniel, llega marzo, y en marzo puede llegar a venir aumentos de luz, gas, agua. Va a llegar a los que tenemos chicos en el colegio, el aumento de los colegios, a casi todo el mundo que tiene prepaga, medicina prepaga, y después, lo que se fue de vacaciones, las tarjetas van a tener alguna platita más vinculada a la tarjeta. Ahí no va a pesar, vos recién hablabas de la recesión, con todo el aumento de precios. Y se habla de una posible devaluación, por ahí chiquita, mediana. ¿Cómo va a pesar la clase media toda esta situación? Ahí me parece que hay unas señales que el gobierno va a tener que dar antes de marzo, antes de eso, que está relacionado con cuál es el objetivo central que va a tener en el cortísimo plazo. Si es bajar la inflación o conseguir más dólares en el tema de qué va a hacer con el tipo de cambio, qué va a hacer con este dólar que ahora crece al 2% mensual contra una inflación del 20% mensual. Y en algún momento, esto se cree que va a ser enero y febrero, pero que a partir de marzo va a tener que tener otra política. Algunos anticipan que en abril va a haber otra devaluación. Lo que está diciendo el gobierno, lo que está diciendo el equipo de Caputo es no vamos a devaluar, vamos a mantener un tipo de cambio, preferimos un atraso cambiario con la inflación bajando que un adelantamiento del tipo de cambio. Con lo cual, bueno, probablemente lo que no haya sea una devaluación, pero sí tal vez una aceleración de esto que se llama el crawling peg, ¿no? Que va subiendo al 2% mensual ahora, que suba un poquito más. El tema es que cuando vos en la Argentina tocas el tipo de cambio, ya lo sabemos. Tocas ¿no? todo. Tocas todo. Desafinas toda la orquesta de precios. Exactamente, con lo cual ahí me parece que hay algo que junta la política, el tipo de cambio y la inflación. Es qué objetivo ponés primero. Si frenar los precios un poco, bajar los precios un poco o conseguir más dólares. Porque claro, en abril tendrían que empezar a entrar los dólares de la soja fuerte. Y entonces, como señal para el campo, tendría que ser darle un tipo de cambio mejor, probablemente al que llegue en marzo o abril. Ahora, en ese punto me parece que hay un tema que es central relacionado con la ley ómnibus y con este cambio, y es Milei devalúa, Milei manda una ley ómnibus, la saca la ley ómnibus, saca el capítulo fiscal, pierde con el tema de las jubilaciones, con el tema de la... Digo, y por otro lado despierta en el empresariado confianza, pero la confianza no se llega a consolidar porque hay tan inestabilidad, me parece, en términos de señales de política, que es muy difícil dar esta idea de que, bueno, devaluaste, hiciste muchas cosas que tenías que hacer, equilibraste los precios o trataste de equilibrar los precios, pero la confianza no se consolida en el corto plazo, me parece. Diana, te pregunto ahora tu faceta economista, ¿cómo ves esto que plantea Daniel?
que es hubo un sinceramiento o desregulación de precios, pero está el fantasma del tipo de cambio que si aumenta traccionaría todo. Sí, a ver, igual ahora mi rol es diferente también porque yo no puedo opinar económicamente y hacer futurología, sino que tengo que contribuir a justamente esa confianza que necesitamos todos los Estás argentinos. totalmente subida a la fuerza del cielo. Es una, Para nada, es yo estoy, impresionante. no, yo estoy Impresionante. completamente subida A la fuerza del cambio. a la fuerza del cambio, Claro. que es La del lo que cielo. decía la boleta que me llevó a mí en la lista, la fuerza del cambio, ese es el punto. Entonces, a ver, venimos de décadas y de un gobierno justamente que lo que hizo fue deshacer lo que se consiguió, lo que costó conseguir, que era corrección de precios relativos que había hecho el gobierno de Mauricio Macri, que era la parte de equilibrio fiscal. Bueno, ellos deshicieron todo esto. Entonces ahora hay que volver a encaminarlo. Entonces yo no puedo tirar leña al fuego de un gobierno que hace 40 días que arrancó, que hace 82 días que fue votado y elegido por la gente, y que la gente votó un cambio. Entonces hay que contribuir lo más posible a que exista esa confianza y que en términos de la desregulación, por ejemplo, la ley ómnibus proponía cambios en la ley de defensa de la competencia para dotar que se conforme el Tribunal de Defensa de la Competencia, que son los organismos del siglo XXI que sirven para ver si hay alguna conducta indebida de gente que se pasa de lista, pero no gente que va con pecheras en los supermercados. Eso afuera, pero lo que tiene que estar adentro es una ley de defensa de la competencia como corresponde. Muy bien. Y en el marco de la ley ómnibus, que después no salió, Javier Milei estuvo muy activo en redes y en Instagram retuiteó un flyer que es este, Hasta la Vista Baby, que es una síntesis de Milei con Terminator y es Beliboni detectado, sindicalista detectado, gobernador detectado, diputado detectado, como los que amenazan un poco la misión de Milei y de la libertad. Acá hay algo Avanza. muy fuerte en lo que vos estás contando, que es, me parece que poner a un gobernador o a un diputado al nivel de Beliboni, que es el líder piquetero del PO, que se tira en el piso denunciando la represión asesina de Patricia Bullrich, me parece que igualar un gobernador a esto me parece mucho. Vos decías lo de Milei, también lo postea o le da un like Santiago Oría, el publicista, el hombre que hizo la película de Milei y que está con él de viaje. Entonces, es muy fuerte la señal desde el Poder Ejecutivo de avalar una cosa así, tan dura con los gobernadores y con los diputados. Aparentemente desde el eje a la vuelta de Milei, que es la casta. Los diputados forman parte, todos los diputados forman parte de la casta, menos los que votaron a favor del pueblo, esa lista, entre comillas, entre la que forma parte la diputada Molero. Bien, vamos a hablar de esto y de si hay que tomárselo al estilo de, bueno, ya sabemos, Milei es así, este es el lenguaje, no hay que tomárselo tan duro. O sí, ya ahora está gobernando, ya no es elecciones ni es televisión, tiene otro rol institucional. Andy Olivera, nuestro realizador audiovisual, lo veía de este modo. La vista, baby. Bueno, esta es nuestra forma de intentar Forma de comunicar, regular temas tensionantes con un poco de humor, pero es fuerte. Muy fuerte. Porque la metáfora de amigo-enemigo, traición, lo está usando el propio presidente. ¿Cómo lo ves como estrategia comunicacional política? Bueno, muy fuerte, y de una violencia, bueno, una violencia como lo que tiene, ¿no? También muy novedoso, digo, nunca vimos un presidente que en Instagram aparezca haciendo de Terminator y apuntando, después de haberlo llamado delincuentes, a diputados, gobernadores, ¿no? A varios. Parece muy fuerte como estrategia, ¿no? Y aparte parece que si bien en 50 días estamos viendo cómo empieza a trabajar Milei, esto es la primera vez, me parece, que muestra claramente no solo que va a enfrentar y decir que son delincuentes, sino utilizar todos los medios comunicacionales que existen, y muy novedosos en este caso, con toda la violencia como señal que me parece que genera. Bien, ¿qué pensás vos, Dayana, de esto? Porque hay dos opciones. O lo tomás más a la ligera y decís, bueno, Milei siempre fue así, o ya esto es violencia verbal y no suma para nada ni a la conversación pública y tampoco a la estrategia política de votos que más tarde o más temprano vas a necesitar. A mí me parece un horror todo lo que es populismo. El populismo de izquierda y el populismo de derecha. Entonces, a ver, acá de nuevo, coherencia y consistencia.
Desde el PRO nosotros somos responsabilidad fiscal, si se quiere, que no es para nada sexy, por eso tampoco en campaña pudimos hacer nada extraordinario diciendo equilibrio fiscal, pero es lo que hay que hacer. Somos gente que somos coherentes y tenemos experiencia y idoneidad. Eso es lo que nosotros aportamos a la mesa. Todo lo que tiene que ver con el populismo me parece que está mal, digamos, y lo condeno fuertemente. A gente que está a favor del pueblo y en contra del pueblo, para mí, no sé, no es la que va. Muy bien. Vamos a decir que esta es una estrategia comunicacional, pero también pasa a ser una política de gobierno en tanto y en cuanto tiene acciones concretas, como vimos hoy, de la quita de este fondo. Digamos. Claro. Ya no es que los torea verbalmente o con un flyer que vos podés decir, ya estamos en tiempos modernos en donde vos podés poner cualquier cosa y no hay que tomárselo tan literalmente. Pero bueno, la medida que de algún modo había anticipado Caputo. Cuando Caputo dijo, bueno, podemos hacerlo de otra forma, el ajuste va a ser mucho más duro. Vos lo decías. Es lo que está haciendo. Bueno, es lo que arrancó hoy. La película Ajuste Duro, capítulo 1, empezó hoy. Nosotros veníamos contando dónde se apoya Milei y su gobierno. 4 personas, y vamos a sumar una quinta, que es él y su hermana, Nicolás Pos, el jefe de gabinete, y Santiago Caputo, el asesor estrella, el hombre que fue al Congreso y tuvo la última palabra. Pero ¿cómo es esto? Pasa a comisión, ¿y qué pasa? Listo, vamos ahí, y el que hablaba con Milei. Sumemos a esto a Luis Toto Caputo, que está duro, él fue el que comunicó esta historia del fondo compensador que se daba de baja, él está ahí. ¿Quiénes han perdido acciones? Los dialoguistas. Los dialoguistas son Guillermo Franco, es el ministro del Interior, perdió acciones porque él va y los gobernadores ya no le creen. La próxima vez que vaya a decirle, bueno, tal cosa, no le van a creer. Bueno, que venga el presidente o Caputo, que definen. Y Martín Menem, que su rol, presidente de la Cámara de Diputados, obviamente es hablar con los diputados, lograr consensos. Bueno, hoy, en virtud del afiche que veíamos y que muy bien representaba Andy Olivera con su propio video, muy creativo, hoy bajan las acciones de los dialoguistas y los halcones, por repetir una historia del PRO, son los que tienen las de ganar hoy. ¿Cómo imaginas, Diana, finalmente te pregunto, una escalada en donde veremos esta medida sostenida, más alguna otra, y esta idea de si bajamos el déficit o negociando con la ley o lo hacemos nosotros más como nosotros queremos, podría decir el Ejecutivo? ¿Ves un esquema de aceleración o de freno? Yo lo que espero es que sea con la ley, porque digo, la ley tenía un montón de cosas que el gobierno no puede hacer solo. O sea, no puede hacer desde el Ejecutivo, por más que quiera, no lo va a poder hacer. Entonces, está bueno que pase la ley, que funcione el Congreso, pero también está bueno que los que están del lado del cambio estén del lado del cambio 100%, porque la ley se vota en general y en particular, pero si vos estás con el cambio en general, pero cuando llega el momento de votar en particular te vas al mazo, bueno, no sirve eso. Entonces, estar del lado del cambio, bueno, 100%. Entonces, me parece que en la medida que eso ocurra y que entendamos que todos vamos a tener que ceder algo y todos vamos a tener que estar con cierta incomodidad, porque la realidad es que el cambio, y lo que estábamos diciendo de el equilibrio fiscal, va a ser muy incómodo, pero no venimos a la política a estar cómodos. Quiero decir que también hay como una discusión de porcentajes. ¿Cuánto hay, si vos querés, de inexperiencia de cómo se manejó la ley ómnibus? Pero del otro lado también es cierto que hubo, no voy a usar la palabra traición, pero hubo conductas sorprendentes, lo decía Diana también, de gente que acompañaba el artículo, pero después volteaba tal o cual inciso. Y cuando empezás a voltear un inciso y otro inciso y otro inciso porque tal fideicomiso afecta a mis intereses o porque me desfinancia y demás, en realidad lo que estás haciendo es, como decía Macri, todo bien, pero con la mía no. Bueno, y ahí tendría razón el gobierno en haberse enojado y retirar la ley. Bueno, me parece que ahí, no sé cuánto habrá de Milei de haber querido retirar la ley. O sea, desde el principio, digamos, era como el todo o nada. Digo, porque el Congreso está claro. Y aparte, está claro que te iba a negociar y que te iba a decir, bueno, los gobernadores te iban a decir, che, y la nuestra, y yo también gané las elecciones, y yo también tengo intereses, y yo también tengo necesidades. Con lo cual me parece que los legisladores, bueno, iban a responder a eso. Pero también, digo, vos tenías los legisladores, que eran los más dialoguistas y los más cercanos al gobierno, a cual me parece en algún momento hubo cierto maltrato, en el cual en la práctica, yo creo que hay mucho de inexperiencia, pero también, aparte de inexperiencia,
hay como una política de Milei que no sé cuánto él no quiso decir, bueno, el proyecto no pasa, así que vamos por otro lado. Muy bien, quiero agradecerles a Dayana, gracias por haber venido. Gracias Muy a ustedes por la interesante el punto de invitación. vista. Y a Daniel, como siempre, es un gusto Muchas gracias, ¿eh? que nos visites. Gracias.